Muy buenas amigos de la Biblioteca del Fútbol. Hoy estamos en un programa donde contaremos con una presencia internacional, con Gilberto, perdón, Gilberto desde Venezuela. Primero saludo a Sebastián y después le pasamos a él. ¿Cómo estás, Sebastián? Dani, ¿cómo andás? Sí, buenas tardes, bueno, un gusto. Un gusto estar con ustedes, toda la gente de la Biblioteca del Fútbol. Y bueno, hoy con un amigo del fútbol y del rock, un artista además. Gilberto Salinas nos acompaña desde Venezuela. ¿Cómo estás, Gilberto? ¿Cómo andás? Hola, hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo andan todos por allá, por los lados del sur? Un abrazo grande a todos los que ven, obviamente, la Biblioteca del Fútbol. Y bueno, estamos acá para poder entonces hacer compañía, responder algunas preguntas y sobre todo tratar entonces de entrar dentro de la onda del chiste. Está bien que soy, como dicen ustedes, soy morocho, parezco brasileño, pero de ahí a lo de Gilmar, esta es la primera vez que Hoy, me llaman hoy, Gilmar. Casi siempre me llaman Gilberto Gil por la Asociación del Músico. Ah, el músico. bueno, Sí, sí, hoy sí. Gilberto, Sí, te tocó estar del otro lado, pero contarle a la gente que vos sos parte de la Biblioteca del Fútbol junto con con Ricardo Ricardo. Bentancur también. Hoy lo pusimos del otro lado. Hoy le dijimos, hoy si quedaste sentado ahí, hoy preguntamos nosotros. Vale, Porque, vale. Dentro de lo que es la biblioteca del fútbol, esperamos también, como les vamos a decir justamente a la gente, esperamos llenarlos, no voy a decir que llenarlos de conocimiento, pero sí por lo menos tratar de despertar el gusanito de saber eso que no se comenta comúnmente, o por lo menos averiguar un poquitito más de lo que muy posiblemente más de uno ya saben y de lo que pasa a ser algo más que ingenuas creencias populares. Totalmente, y totalmente. acá lo primero acá que sí es una novedad de esta política que ha tenido Boca de un tiempo de esta parte de armar los consulados de Boca en distintos puntos del país. Eh, ¿Cómo es esto que se ha abierto en Venezuela? ¿Qué nos podés contar de esto, de esta Bueno, experiencia? vamos a ¿Cómo tratar de hacer el llegaste a cuento Boca, corto. Gilberto? Bueno, Claro, o sea, digamos, ¿cómo? vamos por partes, como dijo ya que el Destripador. Primero, ciertamente políticamente, dentro de lo que es el movimiento político de Boca, está la creación de los consulados, pero es la creación del nombre, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque ya la estructura existía, pero esa estructura ha estado siendo subestimada desde hace un montón de tiempo. Es decir, había peñas en el interior y había peñas en el exterior. Claro, estas peñas en el exterior estaban supeditadas a situaciones que fuesen benevolentes o fuesen convenientes, y lo volvemos a decir desde el punto de vista político en la institución, y ahora pasaron a ser con otro nombre, pero básicamente la misma estructura, pasaron a ser parte del día a día. Es decir, ¿por qué tener tan alejada a la gente que de por sí ya está lejos? ¿Por qué tenerla tan alejada si podemos tenerlos a todos más cerca? Eso quiere decir que este movimiento que se generó de recuperar el exterior ayudó muchísimo también a las peñas y a las filiales del interior de Argentina a acercarse mucho más al club. No solamente desde el punto de vista de estar en la cancha, de estar junto con, no sé, con los jugadores y todo esto, sino también el hecho de tener acceso a lo que es el mundo Boca, que no es solamente fútbol, más allá de que Román diga que Boca volvió a ser un club de fútbol, Boca es mucho más que eso. Entonces, desde el exterior, te digo, antes de por ahí año 2017, 2018, muchos de los hinchas de Boca desde el exterior, que ya estaban constituidas, decidimos agarrar y armar un revuelo dentro de las redes sociales llamado El Exterior de Boca. Y eso llamó mucho la atención de algunos personeros que estaban dentro de la administración anterior del club y personeros que terminaron llegando a la administración actual y dijeron, epa, estos muchachos se están moviendo bastante. Esto es, en el peor de los casos, una proyección y movimiento de la marca Boca Juniors, que a Boca le cuesta pues 0 pesos. Y por qué no darle el rango de importancia como tal. Esto generó un nuevo reglamento, generó un nuevo rango constitutivo dentro de los estatutos del socio y reclamó
algo que no voy a decir que por derecho nos correspondía, no, no, nada que ver, sino simplemente era algo que nosotros estamos pidiendo desde hace muchos años, que era ser incluidos, que era ser vistos, que era formar parte. Entonces, la normativa de los socios del exterior cambió, y cambió para bien. Eso ayudó también a los socios del interior, y a su vez ha dado una serie de recursos por los cuales nosotros podemos estar mucho más cercanos al club, desde cursos, talleres, exhibiciones, eh, ¿por qué no? Fiestas, agasajos, etcétera, etcétera. Más allá de ir o no a eventos como tal. Respondiendo a tu pregunta, Sebastián, respondiendo primero a la pregunta de Daniel, ya la respondí. La pregunta tuya, Seba, es la siguiente. Xeneize de Venezuela, que es el consulado al cual yo represento, existe desde agosto de 2008. Desde agosto del año 2008, ya vamos para 15 años de existencia en este 2023. Desde que éramos Peña, ahora obviamente desde un tiempo para acá, con el nombre de consulado ya siendo reconocido. Falta la oficialización, que eso es otra cuestión que tiene que ver con reglamento, pero nosotros tenemos reconocimiento del club desde hace unos cuantos años para acá. Y en lo personal, como hincha, desde que tenía 5 o 6 años de edad, por los que obviamente pasamos del cuarto cupón en edad, todos llegamos a Boca por Maradona. Todos los que ya pasamos al cuarto cupón llegamos a Boca por Maradona, pero no necesariamente llegamos de la misma manera. Es decir, algunos llegamos por el Mundial de Fútbol, otros llegaron a Boca por Maradona porque decidieron averiguar otras cosas. A mí me tocó de las dos. Me tocó llegar a Boca por el Mundial de Fútbol, por el Mundial de Argentina en el año 86, y me tocó llegar por una serie de periódicos y revistas deportivas que me tenían guardados, saber de dónde era el origen de ese gordito italiano, ese gordito que debería ser italiano pero es argentino, que era lo que me decía un tío político, que fue el que me enseñó a mí a ver fútbol a los 4 años de edad, cuando vi a Maradona en el Napoli. Y a partir de ahí llegué al Boca que enamoró a muchos, pero que no ganaba nada, ese Boca de los 80, que si vamos a los triunfalistas o vamos a los exitistas, ese Boca, pues ningún exitista lo quiere, pero ese Boca que se entregaba por todo, que dejaba la camiseta hecha lodo, hecha barro, hecha sangre, nos enamoró a muchos. Ese Boca de Pasucci, de los últimos años de Mouso, de Rabina, de Abramovich, de Marchesini, y de tantos otros que pasaron por ahí, de Comitas, de Graciani. Ese Boca que nos enamoró, y que hoy día, gracias a la tecnología y gracias, ¿por qué no?, a casos tan fuertes como la pandemia, logró que todos nos hiciéramos más cercanos. Hoy día, gracias a lo que es el movimiento consulados y a lo que es la tecnología, a lo que es el WhatsApp y todas esas cosas, a lo que es el Zoom, esto que nos tiene a nosotros charlando en tan poco tiempo, yo puedo decir que soy amigo de Enrique Rabina, que soy amigo de Roberto Pasucci, que soy amigo de Marchesini, de Abramovich, que nos juntamos a lo mejor para hablar de un programa, que nos juntamos a lo mejor para alguna charla que planteó Boca durante la pandemia, y que a partir de ahí alguna pregunta, alguna anécdota, algún cariño, porque somos personas en medio de todo, es decir, esa brecha del ídolo y el fanático se acortó. ¿Entienden? Esa brecha del ídolo y el fanático nos pone a todos en el mismo nivel, nos pone a Claro, todos a sentir y a padecer en el mismo claro. nivel, y nos pone a todos a Acorta la querer estos distancia. colores que tantos queremos. Sí, claro. Y eso es Y quizás lo que yo más valoro de toda esta experiencia. ahí, bueno, Eh, digo, aprovecho, perdón, porque no lo quiero dejar pasar, que nombraste a Rabina. Yo que empecé a ir a la cancha en los 80, y que salíamos a jugar al fútbol y que íbamos con la camiseta de Boca, y que muchos se ponían la 10 o la 9 o la 11 en la camiseta. Yo creo que era uno de los pocos que buscaba el número 3, y era por Rabina. O sea, era lo que representaba para mí en esos 80 Boca. Digo, ya que lo nombrás justo acá al vikingo, no lo quería el dejar vikingo, pasar. claro, es el vikingo le decía. El vikingo, el ruso. El ruso. Es la época de la camiseta Fate, Fateo. Digamos, la última etapa de Gatti como arquero y la primera etapa Del de mono. Navarro Del Montoya. Mon, Navarro ¿No? Montoya. Eh, Abramovich, Simón, este,
Jorge Comas, la Chancha Rinaldi, ¿no? Toda esa época, la época mediados de los 80, sí, la época de del las liguillas recordado Libertadores, que Boca jugó, Giuntini, claro, Cuchufo y de otros, de muchos otros que también podríamos y deberíamos justamente nombrar los que vivieron la época fea, 83, 84, estamos mm, hablando de desde el Negro Medina, Denis Ramírez, el Flaco Fornés, Roberto claro, Prado, que fue utilero de Boca durante muchos años, y gente la que se época hizo en las inferiores. post-Maradona. Claro, y gente de la era post-Maradona, gente que se hizo en inferiores de Boca durante esos años que aman al club como cualquiera de los que ni siquiera lo pueden pensar, desde gente que duró muy poco, como Fabián Peruchena, pasando por otros que digamos, estuvieron desde ese seno de Boca desde muy niños, como Edgardo Lafata o el Tuta Torres, jugadores que pasaron por la primera Geneise, como Claudio Di Natale, como Musladini, todos esos jugadores que de repente nosotros podemos mencionar como ejemplos aislados, pero esos ejemplos aislados construyeron jugadores que después duraron mucho tiempo en distintas etapas, como Fabián Carrizo, que es otro producto también de las inferiores de Boca durante esos años críticos. Estás hablando, Gilberto, de la época que Boca sale a la cancha con la camiseta blanca y con los números pintados. Eh, Eso fue, bueno, un La, partido que e- la, fue. e- la época de los vinos, que Boca tenía la propaganda de Vinos Maravilla. en la época breve de Vino Maravilla y del Fibronazo, ahí fue donde Claro, hubo la implosión, auditoría, de todo. En Boca hubo de todo, hubo pérdida de todo menos el sentido de pertenencia. Yo pienso que esos jugadores que llegaron después, porque cuando me refiero a jugadores que llegaron después, estamos hablando de Rabina, estamos hablando de Graciani, que tuvieron la particularidad de llegar desde un equipo que siempre le da buenos talentos a Boca, como lo ha sido el Bohemio, Atlanta. Ellos llegaron justamente a reír de ese partido del Fibronazo. Ese partido del mm, Fibronazo vieron que muchos chamos de inferiores, muchos dije chamos, palabra muy de acá, esos pibes de inferiores, eh, se jugaron la vida en un partido que, entre comillas, no tenía por qué serlo, pero se jugaron la vida y desataron los aplausos de más de uno. Recordemos que el gol de arranque de Atlanta le gana 2-1 a Boca. El mm. primer gol de Atlanta lo hace el murciélago Graciani, justamente. Y cuando el negro Medina mete el zapatazo para el gol de Boca del empate, Graciani se desvive en aplausos justamente en ese momento y era una anécdota que se contaba de allí. Rabina presenció el partido y cuenta el hecho de que él decía, esta gente vale la pena. Si esta gente que está viviendo la verde desde adentro lo vive así, eso quiere decir que vivir el mundo Boca vale la pena. Por eso es que los que nos criamos en esa época de vacas flacas, los que estuvimos en esa época de vacas flacas, en la actualidad cuando hay una mínima dificultad que de eso quieren hacer una telenovela, entonces a nosotros nos parece cualquier cosa, y donde yo aplico el refrán ese de las he visto más feas y se han casado. Por favor, muchas a veces nos Bueno, preguntan cómo siente uno el hincha del exterior desde afuera, que uno nada más se queda, no, 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 uno se queda con todo, uno se queda con, Pero con el papel arrugado del restaurante, uno se queda con el grito, con el gol fallado, uno se queda con el éxito, uno se queda con todo el paquete. Créeme, lo vivimos tal febrilmente como lo vive el que va para el estadio, pero el que va para el estadio tiene que comprender mucho de ese sentir de quienes estamos lejos, no solamente en el exterior, sino muchos de los que están allá a provincias a pocas horas de Buenos Aires que nunca han conocido la bombonera, imagínate. Daniel, ¿viste el énfasis que le pone Gilberto cuando habla de Boca? Nosotros fuimos compañeros en el curso que dicta cultura del club. Bueno, me tocó ser en la Curso de época de historia. pandemia, claro, el curso de historia. Y me tocó ser compañero de Gilberto, lo veo a Gilberto, viste como lo estoy mirando acá. Y bueno, nosotros hablábamos de Boca, veníamos de una época donde, bueno, en la época de Gallardo, River no estaba teniendo hijos, nos hacían goles de todos lados y bueno, nosotros lo estábamos criticando a Rossi. Mm. Y el único que lo defendió a Rossi fue Gilberto. ¿Te acordás, Gilberto? Sí. El único y yo decía, y bueno, y a mí me llamaba la atención a Gilberto, digo, mira, este tipo era ya tan lejos y fíjate cómo el tiempo le dio la razón. Hoy nosotros los hinchas de Boca estamos pidiendo que Rossi se quede. O sea, bueno, y vos ponías exactamente el mismo énfasis y vos estabas
estaba seguro de que Rossi tenía que ser el arquero de Boca. Estamos hablando, ¿cuánto hace esto, Gilberto? 2 años atrás, por lo menos. 2 años y algo. Recuerdo que una reseña de Lodice, de Sergio, hablando acerca de lo difícil que es ser arquero en el mundo Boca, y él retomaba las épocas de Claudio Vaca, de Musimesi. Entonces surgió un debate dentro de ese momento que decíamos, cónchale, pero es que no había arqueros surgidos verdaderamente Boca aparte de Tesoriere, aparte de Américo Tesoriere. Entonces yo les digo, no, considero que no hubo arqueros surgidos en Boca, pero sí arqueros que sintieron a Boca como suyo, y sobre todo arqueros expertos en resiliencia, y por eso, y ahí fue donde empezó la discusión, que le digo, por eso es que no pueden perder tanto la paciencia con Rossi, no pueden perder tanto la paciencia, no sé, con Javier García o con el que sea que llegue, porque la resiliencia ha sido un factor cíclico dentro de la historia de Boca, y si nos tenemos que remontar, Claudio Vaca, a la tercera vez que se probó en Boca quedó y fue ídolo. Y él llegó como fichaje de relleno. Eh, Claro. y así muchos otros ejemplos. Entonces yo les decía, el Pato Bondancieri es un ejemplo de eso. El Pato Bondancieri se comió las verdes años. El Pato Bondancieri pulió banco durante años. Esteban Pogani, producto también de las inferiores Xeneises, tiene la particularidad de que las veces que arqueó Boca no quedó campeón, pero todas las temporadas en las cuales no vio un solo minuto en primera, ahí se llevó los 4 campeonatos que tiene Pogani. O sea, él tiene los campeonatos porque firmó planilla, pero no jugó un solo minuto. Claro. Claro, y entonces yo les decía, cónchale, nosotros tenemos que saber de dónde venimos para saber de dónde vamos. Y tenemos que saber cómo aprendimos nosotros de habernos tropezado. Lo ridículo es tropezarse con la misma piedra todo el tiempo, que eso es lo que deberíamos demandar que no nos pase. Y digo, volviendo al Boca de los 80, digo, cómo no mencionar y sin entrar en la política de Boca, pero cómo no mencionar a Alegre, ¿no? A don Antonio Alegre, que fue, desde mi punto de vista, el que sacó a Boca de ese pozo en el que había entrado para dejarlo preparado en los 90 para la explosión en que se transforma Boca. Pero hablando del Boca de los 80, no creo que hay que recordarlo a Alegre. El periodo de transición. Bueno, esa época, yo recuerdo, escuchaba los domingos la radio con mi papá, siempre. Él se ponía a hacer cosas en el patio y yo escuchaba y era la época que Boca no campeonaba, pero siempre andaba segundo, tercero, clasificaba a las liguillas pre-Libertadores, finales con San Lorenzo, finales con Newell, unas finales terribles, el Newell de Martino, de Pochettino, el que era el Newell que llega a la final de Copa Libertadores, que pierde con Nacional, año 88. Creo que Boca ganó dos de esas liguillas, ¿sí? Así llega a la Copa Libertadores. Bueno, época de Supercopa, a mí me encantaba ese torneo de Supercopa, campeones de Libertadores, para él era un torneo hermoso. Bueno, Boca tuvo la suerte de ganar uno, no, la suerte no, ganó bien, creo que le ganó Independiente por penales, creo, en el 89. 89. 89. 89. En el 88 gana Racing a Cruzeiro, después gana Boca Independiente, la recopa en Miami con Atlético Nacional, que venía de ganar la Copa Libertadores, se le había ganado a Olimpia, el Atlético Nacional de Escobar, decían en aquel momento. Yo creo que fue Le ganamos en Miami 1-0 con gol de la Torre. De la Torre. Ahí está. En la definición por penales con Independiente, esa noche en Avellaneda, ahí tuve la fortuna de poder estar en el estadio, ahí en el estadio de Independiente. Y era para los que veníamos, que en mi caso, que lo empezamos a ver después del 81, que yo en el 81 no iba a la cancha, yo empecé a ir a la cancha en el 84, y ese 89 fue era la Copa del Mundo, era un desahogo, ese campeonato era para los que veníamos, que no ganábamos, ese fue un desahogo total, que la única que habíamos tenido era en el 86, la liguilla, esa heroica con Newell, que habíamos perdido 2-0 en la Bombonera, y arrancamos perdiendo allá en Rosario, creo que 1-0.
y que después 2-0. termina 2-0. 2-0, 2-0 y Boca lo da vuelta. Partidazo de Graciani, que después rompen llanto y se saluda y se abraza con su papá, pegados del alambrado. Esa fotografía recorrió los medios argentinos y empezó obviamente una serie de duelos con Newell's durante los 3 años siguientes, en los cuales recordamos también uno hablando de los duelos outsiders y todas las veces que Scoponi, el arquero de ese Newell, le tocó sufrir a Boca, porque si bien fue también, digamos, villano, haciéndonos unas tapadas de Padre y Señor nuestro a nosotros, también le tocó sufrir a Boca en goles como aquel de Pimpinela Tesone, que después de un pase de 30 metros de Milton Melgar, Néstor Pimpinela Tesone empalma una pelota y también mete una vaselina, también como de 25 metros, y se venía abajo la bombonera en ese gol ante Newell's. Generó una rivalidad linda en finales de los 80, y uno dirá, pero era una rivalidad que no tenía distancia, porque River ganó muchos campeonatos. Sí, River ganó muchos campeonatos. Esa fue la década en la que Boca ganaba los clásicos, pero River quedaba campeón. Después en los 90 también pasó un poquitito divididas las aguas, pero ahí es donde vamos, ¿no? Cuando tú le preguntas a jugadores como Marchesini, le preguntas a Abramovich, le preguntas cómo vivieron esas liguillas. Decía, nosotros vivíamos esas clasificaciones a Libertadores como si no hubiese mañana. Y es básicamente la misma forma en la cual nosotros, por ejemplo, los que no vamos consuetudinariamente a la cancha, cuando nos toca vivir de cerca un partido, así sea de exhibición, cuando me refiero porque vamos a tener partido de exhibición dentro de poco, ahorita el sábado tenemos el primero, lo vivimos como si no hubiese mañana. Qué bueno que es un partido de fogueo, es pretemporada, es fase de grupos, de Libertadores. ¿Y qué importa? ¿Y qué importa? Es Boca. Estamos allí y estamos para ello y lo dejamos todo. Esa década, la del 80, a ver, porque los partidos de primera división no se televisaban en directo, había que esperar a fútbol de primera a la noche, Daniel, vos no me dejas mentir, pero sí se televisaban los torneos de verano, Copa de Oro y Copa Ciudad de Mar del Plata, que eran terribles partidos, la época de la que estamos hablando, la de los 80. Y esos partidos se jugaban, como vos decís, Gilberto. Yo no sé si yo tenía esa sensación, lo que era más chico. Para mí no eran los mismos los clásicos de verano de la década del 80 como los clásicos de verano que hay ahora. Para mí es la impresión que siempre, yo no sé si es que ahora estoy más grande, lo vivo con una intensidad diferente, pero yo creo que los campeonatos de verano de la década del 80 se vivían de una manera totalmente distinta. Eran partidos oficiales, pareciera, eran partidos ¿no? Valía la Copa de Oro, valía la Copa Ciudad de Mar del Plata, valía la Copa Desafío. Tenías pentagonales, hexagonales, la selección argentina, la selección de Polonia, Peñarol, Claro. Nacional, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, y el que estuvieran de los clubes estudiantes, Tapa de los Newell's, gráficos. ¿Cuántas tapas de los gráficos por la, por los torneos de verano? ¿Cuántas tapas? Hoy se ven en redes sociales un montón de tapas, jugadores de Boca levantando la Copa de Oro. y ahí hablando de esto, y vuelve Rabina a aparecer en ese 3-3 contra River, que con el empate Boca ganaba el torneo de verano y que lo arranca ganando River. Y pasa, creo que ganar River 3-1 en un momento, Boca se pone 3-2 y en el último minuto ese cabezazo de Quique que pone el 3-3 y cómo se festejaban esos títulos de verano en esa época, y no solo lo festejaba Boca, no es decir que Boca solo el que ganaba ese título de verano. River, me acuerdo. No, y no en balde, Boca River. no en balde la fotografía, no en balde la fotografía insignia de Quique gritando, esa foto que muchos la tienen tatuada, incluso, que aparece en cuanto afiche por allí, que fue portada del gráfico, la foto de Quique con el grito desgarrado, es de ese gol, es justamente de ese gol, de ese cabezazo. Entonces entendamos que eran momentos donde era ganar o ganar, donde te jugabas la vida, pero también eran momentos, cuando me refiero a momentos de vacas flacas en todo sentido, hace rato ustedes mencionaban al fútbol argentino, el deporte del país, eran momentos donde muy pocos clubes se podían dar el verdadero lujo de cultivar las inferiores, donde muy pocos clubes tenían, digamos, un funcionamiento estable, tranquilo, sin sobresaltos, en donde
eran los jugadores de primera que tenían que sacar la cara por el partido importante y por el no tan importante, y tenían entonces que restearse, porque eso era lo que mantenía viva a la divisa. Eh, y era la realidad en ese momento. Entonces, por eso es que da risa que haya gente que arme una tormenta en un vaso de agua con algunas cuestiones de las que puedan pasar ahora, cuando en realidad siempre hubo momentos más difíciles, siempre hubo momentos peores, y Boca logró salir de pie de todos ellos. Claro. ¿Y cómo es seguirlo a conocer la Boca desde historia. allá? Y es un dolor de cabeza. El seguir desde allá. ¿Cómo se viven los partidos? A ver, es un dolor de cabeza por muchas situaciones. Yo puedo contarte, puedo resumirte esto en un par de anécdotas. La Copa Libertadores 2007, yo vine a ver partidos por televisión, a verlos bien, me refiero, desde cuartos de final en adelante, porque la cable operadora popular acá en Venezuela, la cable operadora valga la redundancia, la que era más popular, la que tenía más suscriptores en Venezuela, tenía un canal que en aquel momento era el precursor de lo que después conocimos como Fox Sports Latinoamérica, bla, bla, bla. Era el canal PSN Deportes, PSN. Pasión, sí, pasión, me Exacto. acuerdo. Entonces, PSN para la señal internacional no transmitía toda la Copa, sino algunos partidos seleccionados. Entonces, me tocó la etapa primigenia de la radio web. Entonces, la radio web, con muchos lags, con muchos delays, con muchas señales cortadas, entonces uno decía, así debe sentirse también el hincha que te escucha la radio y que se le va la onda y de repente vuelve a llegar y tienes que pararte cerca de un poste de luz para que te llegue la señal. Entonces, la gran parte de esa copa la viví así. Voy a comentar otra cosa. Los cuartos de final, en mi casa cortaron el cable. Los cuartos de El, final de el, esa copa. el partido de la neblina con el equipo colombiano, con el Tolima. Sí, sí, el partido con Cúcuta. Pero lo que te iba a decir, en mi Con casa Cúcuta. cortaron el cable. En mi casa cortaron el cable y yo viví los juegos con Vélez, cuando Boca tenía la cancha suspendida, que le tocó ser de local en cancha de Vélez, y le tocó ser de local y visitante en cancha de Vélez contra el Fortín. El día, aquella jornada del gol olímpico de Riquelme, con la camiseta de rayas y todo esto, me tocó vivir ese partido y me tocó vivir el cruce con Libertad de Paraguay, robando cable del vecino. Entonces, sí, me Eso, tocó agarrar. eso, eso es ser hincha de Boca y Me claro. tocó robar cable del Ahí te vecino, contestó, Daniel, ahí eh, te contestó. me tocó rasgar el cable coaxial del vecino y agarrar un cable coaxial, sacar la señal con rayitas y todo, y tratar de ver así con la pantalla que se movía y tratar de ver las jugadas. El gol de Palermo no lo vi. El gol de Palermo para el 1-1 Y, contra Libertad no lo vi, sino que lo escuché solamente. imagino que el vecino no se quedó sin cable, Silvano. No se Imagino. quedó sin cable, pero la señal se le empezó a ver extrañamente fea durante unos cuantos días. Recuperé la conexión en cable para el partido de la neblina, pero para el partido de vuelta en la Bombonera. El partido de ida, yo estuve en Cúcuta viendo ese partido. Cuando Boca pierde 3-1 contra el Cúcuta Deportivo, yo estaba en el estadio de Cúcuta Deportivo, estaba esa noche, un Mira qué bueno. hacinamiento descomunal. Entonces tú dirás, ¿cómo es para el hincha del exterior? Mira, nosotros estábamos con todos los argentinos, éramos un grupo de 5 o 6 amigos que viajamos desde Venezuela para Cúcuta y nos hacinaron, literalmente nos embotellaron en un sectorcito donde cabían alrededor, no sé, 150 o 200 personas. Y te puedo decir, éramos alrededor de 1500, 1600 allí. Estábamos uno encima del otro, todos apretujados y sin resguardo policial y sin nada. Y nosotros vimos nuestro partido y recuerdo que en aquel momento la barra brava, a las 12, decía, tranquilo, que lo damos vuelta. La llave la damos vuelta, en casa lo damos vuelta, en casa lo damos vuelta. Nosotros nos fuimos preocupados. Eh, entonces yo les decía, ajá, pero ¿qué tanta fe se tiene? Porque fíjense, recordemos que en aquel momento se lesiona Caranta, entra Bobadilla a arquear,
pasa lo que pasa en ese partido, se van lesionados también dos defensores de Boca, le tocó jugar a Ortemán, recuerdo yo, en ese partido entró Ortemán de Santa Chiripa, y nosotros dijimos, bueno, nos toca improvisar un 11 de cara al partido de la neblina. Cuando se ve la neblina en el juego en la televisión, yo dijeron, no, nos sacan, nos sacan. Boca empieza a hacer el partidazo que está haciendo y cuando Boca lo termina ganando, de la manera en la que lo termina ganando, llego yo y les digo a los muchachos por teléfono en aquel momento, les digo, seremos testigos de la, del regreso al Boca ganador de Libertadores, porque yo pienso que ganas un partido como este y no pierdes nunca. Es como si lo llevamos al juego, si lo llevamos al juego Argentina-México ahorita de este mundial. Argentina ganó este partido así, no lo pierde. Argentina le ganó a Holanda como le ganó, Claro. este mundial no lo pierde, pero jamás. Entonces, ese juego de la neblina con Cúcuta me hizo a mí pensar, Boca no puede perder. Yo decía, Boca no puede perder esta copa, no la puede perder bajo ninguna circunstancia. Y Dios gracias, así pasó. Sí. Bueno, Gilberto, pero antes que le preguntes, vamos a tener que ir a un pequeño corte y luego continuamos con la entrevista. ¿Te parece? bien. Ahí, bueno, Sí, vamos sí. al Vale. corte. Vamos a ver.